veda electoral y tenemos la visita en estudios de la precandidata concejala de Juntos por el Cambio, Adriana Chuchi Molina. ¿Cómo estás, Chuchi? Gracias por venir. Bien, muy bien, gracias a ustedes, muchas gracias. Tenés el boletón ahí. Acá estoy, ando con el boletón. Gigante. Ando con el boletón en todas partes. Sí. Bueno, 42 listas, Chuchi. 42 listas, la verdad que recomiendo, por supuesto que yo pido que me voten, pero Sí. Independientemente de eso, recomiendo que las personas traten de conseguir esta lista. En todas las redes también hay, como para poder conocerlo, sobre todo para tener ubicado su candidato o su candidata. En el caso nuestro, Juntos por el Cambio está en la segunda columna Sí. de la boleta, y en mi caso particular estoy en el quinto lugar de la segunda columna con el bracito identificatorio de Juntos por el Cambio. Bueno. Y bueno, también recordar que en la misma elección se elige... Claro, es doble sistema. Claro. Esto hay que con una lapicera hay que marcar una cruz. Exactamente. Y eso va en un sobre. Y esto va en un sobre, que en el caso nuestro es la lista También Vamos Juntos, que José Corral es nuestro candidato a senador y Roy López Molina es nuestro candidato a diputado. Presidente de mesa probablemente lo primero que haga es darle un sobre blanco para que vayan al cuarto oscuro, Sí. y ahí encuentren esta boleta, la boleta papel más tradicional, y después les van a dar la boleta única, que en este caso Claro. es esta de 42, y ahí van a tener que marcar a quien prefieren votar y luego también ponerla directamente en la urna. Claro, bueno, me das el pie, Chuchi, para preguntarte si la gente está interiorizada en este tipo de cosas, que se vota el domingo, y si hay interés por las elecciones PASO. Bueno, a mí me parece que en estas últimas 2-3 semanas, por lo menos lo que nosotros fuimos viendo en la calle, comenzó a haber primero un interés. Yo diría, primero empezó la gente a saber que el 12 de septiembre se votaba, y entonces un interés a saber, bueno, qué se vota y un poco más en relación a los candidatos. Por ahí no el clima electoral que uno puede haber encontrado en otras elecciones. Esta además es una elección de medio término, legislativas que siempre tienen menos Claro. interés que las ejecutivas, y también creo que la situación de pandemia, que independientemente que ya no estamos como hace 2 meses, 3 meses o 6 meses atrás, pero como que recién también hemos podido, quienes nos presentamos a las elecciones, comenzar en estas últimas semanas a tener más reuniones, pero la recorrida en la calle, concretamente te diría que en los últimos 10 días yo sentí un cambio. Ahora sí, un poquito más de interés. Sí, un poco más de interés. Nosotros lo que hacemos es ir, bueno, en las redes se ve, hemos ido a todos, no sé si todos, pero casi todos los barrios, y sobre todo muchas avenidas comerciales. Hablamos con los comerciantes, conversamos, les mostramos las boletas, les recordamos, porque mucha gente ya ha votado de este modo, pero Claro. ¿viste? Es como que se olvida, que parece Sí. Y fue hace 4 años. Claro, y bueno, pero sí, y también esto me parece re bueno, jóvenes preguntando, bueno, está bien, vos de qué lista sos y qué propones, ¿no? Claro. Me pareció que eso que era una buena pregunta. Claro. Chuchi, ¿por qué querés volver al Consejo? Bueno, cuando nosotros decidimos presentarnos en estas elecciones, ya hace un par de meses, a principio de año, que comenzamos a pensar si nos presentábamos en las elecciones y quiénes, porque finalmente estar en una elección encabezando es una decisión colectiva, en el caso nuestro, del espacio político que lidera José Corral, pero también es un deseo personal o una decisión personal. Y fundamentalmente porque estamos convencidos que la ciudad necesita ponerse en marcha. Nosotros somos una oposición que queremos ser una oposición constructiva, y con esta convicción que la ciudad necesita ponerse en marcha, queremos aportar la experiencia de gestión que tuvimos estos 8 años, que nos parece además muy importante, sobre todo en tiempos complicados como son los que estamos viviendo ahora, por la seguridad o por el empleo, por el trabajo. Y en mi caso fui secretaria de gobierno con José en uno de sus periodos, y también he sido concejala, con lo cual
sumado al equipo técnico que estuvo en la gestión de José, pero que sigue trabajando con nosotros, nos parece que estamos en condiciones de proponer, de dialogar y de comprometernos, en este caso con una tarea como concejala. ¿Cómo ves a la ciudad ahora con el cambio de gestión, Chuchi? Que se necesita ponerse en marcha. Nos parece que, por supuesto, reconociendo el contexto de pandemia, pero también nos parece que más allá de las competencias nacionales, provinciales, que han tomado muchas decisiones, el municipio también puede y debe estar al frente en muchas situaciones y decisiones, tanto en el tema de seguridad como también en el tema de acompañar a los comerciantes, a los emprendedores, de acompañar a los jóvenes en una situación de desempleo juvenil, como es el que estamos viviendo, que, mira, hoy justo conversaba y recordaba que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una resolución, la resolución 1/2020, y le recordó a todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos que América Latina es el país con mayor desigualdad. Y que probablemente la pandemia iba a profundizar esa desigualdad, razón por la cual había que estar muy cerca, sobre todo de los grupos en situación de vulnerabilidad. Sí. Y el municipio es el estado más cercano, por eso se dice es el gobierno local, porque es el que está ahí al lado de la vecina. La primera puerta que hay que ir a tocar. Es la primera puerta y es la que conocemos todos. Claro. Y solo un ejemplo, yo creo que tendría que haber habido en la calle, tendría que haber estado en la calle un equipo de salud del municipio acompañando las decisiones nacionales, provinciales, pero en la calle. Por ejemplo, con aquellas personas que no sabían cómo inscribirse para la vacunación, o que no tenían conectividad, o que no tenían acceso, los trabajadores sociales, que hay equipos en el municipio para eso, golpeando casa por casa y sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad, o informando. Fíjate que la información siempre vino, a veces venía más desde un director de hospital o que del municipio, sí, de donde se testeaba, de cuántos casos había, cuál era la situación que pasaba. Sí. O las escuelas de trabajo. En la gestión de José se hicieron 7 escuelas de trabajo que tenían varias funciones y en barrios con mayor vulnerabilidad, en Barrio Chalet, en Coronel Dorrego, en Barranquitas, en Facundo Subiría al norte, para apoyo educativo para terminar el secundario o para ingresar a la universidad, o el nexo con los comerciantes, con los empresarios, para que los pibes y las pibas pudieran hacer entrenamiento laboral, y muchos de ellos hoy tienen un trabajo registrado a partir de esa situación. Bueno, en ese contexto de pandemia muchos no hubiesen podido hacer de lo que se hacía, pero, por ejemplo, el apoyo educativo. Así como los supermercados o muchos tuvieron protocolos, ¿cómo no tener abiertas esas escuelas para que los chicos, las chicas de los barrios tuvieran la conectividad necesaria para, por ejemplo, poder tener un mejor sistema escolar? O los jardines municipales. Sí. Habían abierto los jardines privados, habían abierto muchos jardines, los jardines municipales solamente estaban 2 días abiertos a la semana, y aún cerrados. Muchos podrían haber ido hasta esas familias a ver, bueno, qué es lo que está pasando. Y los servicios municipales básicos, porque yo escuché a muchos funcionarios provinciales, nacionales, que cuando se les preguntaba, bueno, ¿por qué había tantas restricciones? Decían, miren, ¿saben qué pasa? Que uno de los mayores problemas es el transporte de pasajeros. Claro. Que es como el lugar, digamos, que podía ser... un vector. Claro, bueno... yo no lo vi al municipio trabajando con eso, con la frecuencia, con los protocolos, con aquello que el municipio puede hacer. Claro. En definitiva, creo que reconociendo ese contexto, pero creo que se puede hacer mucho, como también puede ser, como te decía, en materia de seguridad. Claro, bueno, justamente te iba a llevar a ese tema, porque bueno, estamos viviendo una escalada de violencia a nivel provincial, te digo que si uno ve lo que pasa en Rosario, pero sí, en la ciudad de Santa Fe, particularmente con los robos a los comercios, el robo en la calle con motochorro, la modalidad que fuera, en las últimas semanas, te diría, Chuchi, ¿qué se puede hacer desde el municipio con este tema?
Estoy cansado, la verdad, particularmente, y lo escucho mucho también de la ciudadanía, de la pelota que se patea de un lado para el otro. La policía dice que la culpa es de la justicia dice que la culpa es de la policía, el municipio dice que la culpa es de la provincia dice que es de nación, y así nadie se hace cargo del tema. Mira, yo creo que es un tema donde todos los niveles del Estado tienen distintas competencias y todos los niveles del Estado pueden y deben hacer acciones. Obvio, la provincia tiene la policía, es decir que evidentemente tiene una competencia concreta, sí. La nación también tiene fuerzas federales, es decir que tiene una competencia concreta, también está la justicia, que tiene mucho que ver con este tema de seguridad, o el Ministerio Público de la Acusación, que también tiene mucho que ver con el tema de seguridad. Pero en el municipio nosotros presentamos hace 3 semanas aproximadamente acciones concretas que lo hicimos en la vecinal Fomento 9 de Julio, la presentación, porque nos parecía un lugar emblemático de la lucha vecinal y ciudadana contra la inseguridad, y ahí planteamos primero el mejoramiento, esto que te decía, de los servicios municipales básicos que tiene que tener el municipio: desmalezamiento, iluminación, transitabilidad, servicio público de pasajeros, porque las frecuencias, sí. Las paradas, tiene mucho que ver, y el control de tránsito, y ahí en ese caso concretamente volver a utilizar los operativos conjuntos de policía y de municipio. Chuchi, controles se hacen, no sé, en la costanera. Yo no, soy un chorro, no voy a la costanera. Claro. Bueno, seguramente te acordarás, porque en una época se hacían los operativos conjuntos, además de policía y de municipio, con el sistema Cóndor. El sistema Cóndor es un sistema que te permite, en el momento en que vos le das el carnet y ven la patente, si vos tenés, por ejemplo, algún pedido de paradero, por algún delito cometido, o ese auto o esa moto, claro, si es robada. Si es robada, es decir, son operativos importantes y que efectivamente se tienen que hacer en los accesos a los barrios, o metido adentro de determinados barrios, o en avenida, es decir, no exactamente en el Faro los domingos. En el Faro, no, exactamente no. En todo caso, en el Faro, lo que nos dicen muchos vecinos eran los controles municipales para las picadas y claro, eso, sí, pero eso ya se desactivó. Que eso es otra cosa y que no tiene que ver. Bueno, nosotros primero presentamos eso, después el control de las usurpaciones, porque la Guardia de Seguridad Institucional... ¿Existe todavía? Existe, pero existe con menos trabajo, claramente, porque una de las funciones que tenía la Guardia de Seguridad Institucional era vinculada a las usurpaciones. Hay muchas situaciones que por supuesto son sociales, y entonces, bueno, muchas veces las familias ocupaban espacios por una situación de necesidad de habitacional, digamos. Pero la Guardia de Seguridad, la función que tenía era inmediatamente poner en contacto a esa persona, a esas familias, o con los trabajadores sociales municipales o provinciales, claro. Pero también sabemos que en muchos casos las usurpaciones no tienen que ver con eso, al punto tal que los vecinos ahora en muchos barrios nos dijeron que se han vuelto a usurpar terrenos, se han usurpado casas, y en muchos casos muy asociado al tema de delitos. Y el mapa del delito, otra propuesta. Nosotros durante 5 años hicimos las encuestas de victimización junto con la Universidad del Litoral. La encuesta de victimización es la que te permite tener lo que se llama la cifra negra del delito, porque lo que te digo yo te lo deben decir a vos, el vecino te dice, mira, la verdad, no fui a denunciar, porque es más el tiempo que voy a perder. Sí, a mí me robaron y no fui a denunciar. Bah, por ejemplo. Entonces, y probablemente cuando... Fui al seguro, que me preocupaba más. Cuando yo te pregunté por qué me vas a decir eso, mira... ¿Para qué? ¿Para qué? Así. La encuesta de victimización es la que te permite tener la cifra negra del delito, porque es una encuesta que se hacía desde la universidad, el equipo de Máximo Soso, que por ahí lo conocés, que trabaja justamente ese tema. Criminología y demás. De criminología. Nosotros hicimos 5 años seguidos, y eso nos permitía tener el mapa del delito, que es una herramienta que, por un lado, le servía a la Guardia de Seguridad Institucional, pero sobre todo nosotros se la dábamos a la justicia, a la policía, es decir, a los otros actores, porque no hay duda que la seguridad no es pasarse la pelota unos a otros, sino ver cómo articulamos. Claro, sí, hacemos algo. Hacemos algo. Después,
más tecnología. Ujú. El municipio tiene un centro municipal de monitoreo. Bueno, ahí hay un tema. Andan esas cámaras, Chuchi, todas las mañanas, en las últimas semanas, han robado locales comerciales en el microcentro o en Candioti o en lugares donde suponemos o hasta sabemos que hay cámaras. Las filmaciones no aparecen, mucho menos se encontró a los delincuentes. ¿Esas cámaras están funcionando? ¿Qué está pasando? Mira, ahí hay varios problemas. El primero, que hay cámaras de provincia y cámaras de la ciudad. Ujú. No pudimos lograr, ojalá que estos ejecutivos lo logren, poner lo que nosotros queríamos, que eran las cámaras en espejo, es decir, que desde el centro de monitoreo del municipio se pudieran ver Ujú. también las cámaras de provincia, porque entonces hay más coordinación entre las cámaras de todas las Claro, ciudades. sí. Bueno, eso no se logró, esperemos que se logre. El centro de monitoreo, ¿cómo es? Vos tenés pantallas, mesas y personal especializado, capacitado, que tiene un ojo que no tenemos ninguno de nosotros. Sí, Para bueno, ver- ¿ese recurso humano hoy está laburando? Yo creo que hay menos recursos humanos Ajá. trabajando, y no sé si todas las cámaras están funcionando o no, Ajá. realmente, porque yo cuando lo dije, porque además lo dije porque cuando fui secretaria de gobierno, para empezar, desapareció la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio. Ujú. Cuando se hizo el nuevo organigrama, que es una potestad que tiene el Ejecutivo, pasó a ser la secretaría, pasó a control y dejó de estar en gobierno. Sí. Nosotros teníamos en gobierno la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. Así que yo sé muy bien cómo era el trabajo, y el trabajo eran 24 horas Ujú. por 7, personal especializado, Claro. con un personal policial en el lugar, Ajá. de modo tal que inmediatamente que el personal municipal detectaba alguna acción que le pudiera parecer sospechosa, avisaba el personal policial al 911. Sí. Por Bueno. eso parece no funcionar más. Y Chuchi. no, yo sobre todo cuando dije algo está pasando, fue en la peatonal. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí son cámaras municipales. Sí, ahí no hay duda. Ahí no hay dudas. Ujú. Y a las 5 de la mañana no puede ser que un mismo negocio durante 2 días seguidos Claro. sea vandalizado y robado, Sí. si hay cámara y si alguien está mirando Claro. lo que está pasando. Claro, por eso yo digo, o la cámara no anda o no hay nadie mirando Bueno, la cámara. yo diría que un poquito de las dos, Ujú. y eso es responsabilidad clara y directa del municipio. Ujú. Alarmas comunitarias, en muchos barrios hay alarmas comunitarias, ya está el software, y te digo que los vecinos, yo estuve la semana pasada en la vecinal Roma con la comisión de seguridad, una subcomisión que tiene de seguridad, ellos tienen alarmas comunitarias prácticamente en todas las manzanas del barrio, y está el software para poner en esas alarmas una camarita Ujú. que se podría monitorear desde el propio municipio, no que esté las 24 horas, sino que cuando suena una alarma, Claro. inmediatamente la cámara también se active Claro, dentro del centro de monitoreo. claro. Quiero decir, más tecnología. Ujú. La tecnología hoy, no te digo que sea algo que todos accedemos, pero sin dudas hay muchas más posibilidades de tecnología, y sobre todo para municipios, Ujú. y que no salen fortuna, sino que los recursos que tiene un municipio puede perfectamente Claro. afrontarlos. Después, el acompañamiento a la víctima. Ujú. En la gestión de José había no eran muchos, eran 4 o 5 personas, psicólogos especializados, que desde el primer día de la gestión de José atendían a las víctimas o a los familiares de las víctimas ante casos que se llaman de crímenes graves, digamos, de Ujú. situaciones muy homicidios, Sí, sí, sí. violaciones, ese tipo de situaciones realmente Ujú. muy, muy difíciles, primero para acompañar a la víctima, pero también para evitar espirales de violencia, Ujú. porque si la situación de violencia no era vinculada a otro tipo de delito contra la propiedad, sino que era vinculada más a relaciones interpersonales o vecinales, el hecho que inmediatamente a la víctima o un familiar lo llame a alguien del municipio y le diga, mirá, acá tenés el apoyo psicológico, Claro. o si necesitas hacer algo, un trámite, por ejemplo, son situaciones donde la gente de pronto no sabe cómo reaccionar. Eso también es muy importante, Ujú. el poder acompañar a las víctimas. Y también nosotros lo asociamos al tema de seguridad a oportunidades. Ujú.
esto que te decía de las escuelas de trabajo o los programas urbanos Bueno, integrales. ese era el último punto que quería tocar, Chuchi, porque como si fuera un debate esto, ¿no? Laburo, su tiempo. Bueno, yo creo que es, junto con seguridad, lo más importante. Nosotros decimos, primero poner en marcha las escuelas de trabajo que prácticamente no están funcionando. Las escuelas de trabajo, oficios, por un lado, lo que te decía, lo educativo, pero también algo, mira, re importante y re simple en un punto, porque era articular los programas de nación y provincia vinculados al trabajo. Nación tiene programas de trabajo y sobre todo para jóvenes. Provincia probablemente también lo tenga. Ahora sacaron el primer empleo. Bueno, esto, ¿qué hacíamos nosotros del municipio? Buscábamos a los jóvenes en los barrios, articulábamos, les contábamos, está esto. Tenían orientadores. Los orientadores, cada 10 o 15 jóvenes, había un orientador o un tutor que primero los entrenaba en el sentido de presentar currículum, organizar trabajo, etcétera. Después los vinculaba con ese comerciante o con ese empresario. Durante 6 meses tenían entrenamiento laboral, que eso siempre lo pagaba nación o provincia. Claro. Pasaron más de 2.200 jóvenes haciendo ese entrenamiento laboral. Y más de 300 jóvenes hoy siguen teniendo un empleo registrado. Gracias a, fíjate lo que te digo, solamente haber articulado y haber podido resolverlo de ese modo. Y lo otro, nosotros presentamos varias propuestas vinculadas a reducción de o tasas administrativas o derechos, alícuotas del derecho de registro de inspección para aquellos comerciantes, aquellos empresarios que tomen como primer empleo a jóvenes. Claro. Se puede hacer, no es algo que vaya a impactar negativamente en los recursos municipales, y lo sabemos por esto que te decía que los equipos técnicos que nosotros tenemos, muchos trabajaron en Hacienda, nos hicieron los números, y en una situación de difícil como esta, perfectamente se puede hacer eso. Claro. Chuchi, bueno, para cerrar entonces, y dirigiéndote directamente al ciudadano o la ciudadana, ¿por qué confiar ahí en ese boletón, marcar tu carita? Primero encontrarme. Sí. Quedaron chicas las caras, ¿no? Quedaron muy chiquitas, así. Primero encontrarme. Segunda columna, en este caso en el 5º lugar. Mira, primero me gusta esto porque yo creo así, yo creo que cuando un ciudadano, una ciudadana va, lo que hace primero es una persona muy poderosa. Creo que es el momento en que como ciudadanos somos más poderosos, porque todos valemos lo mismo, todos tenemos un voto, todos tenemos un voto, y es un voto de confianza. Y la confianza es porque nosotros creemos que tenemos experiencia, que estos 8 años de gestión nos dieron mucha experiencia en planificar, en trabajar, en gestionar, que por supuesto hay muchas cosas que no hicimos del todo bien, seguramente algunas mal, seguramente nos faltó mucho por hacer, pero lo que no tenemos dudas es que estábamos en la calle y que estábamos trabajando y que queremos ser una oposición constructiva para que Santa Fe, los vecinos, las vecinas, vivamos mejor. No una oposición de palos en la rueda, no es lo que queremos que estar mejor, así que para eso que nos acompañe en el 11, y a José, porque va a ser es el único candidato a senador, José Corral, que es de la ciudad y de la región. Es cierto. Así que también pedimos que lo acompañen. Gracias por visitarnos, Gracias a vos y al operador. Al operador también. Adriana Chuchi Molina, precandidata a concejala de Juntos por el Cambio, nos visitó en los estudios de Canal 5 Santa Fe, y esto va a estar en Agencia de Noticias DERF. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos.